Dios les bendiga a todos. Les habla su amigo y hermano Félix Abad en otra entrega de Maná Celestial Podcast. Y en el día de hoy vamos a compartir un tema bíblico, el cual ha sido solicitado por muchos de nuestros seguidores. El mismo se titula Las 70 semanas de Daniel. La profecía de Daniel de las 70 semanas revelan el plan divino de Dios para los reinos de este mundo. Este relato lo encontramos en el libro de Daniel en el capítulo 9, desde el verso 24 al 27. Pero antes de comenzar a interpretar este pasaje bíblico, es importante conocer algunas definiciones, así que empecemos. Tiempo. El tiempo es una magnitud física con la que medimos la duración o separación de acontecimientos. Los griegos tenían dos palabras para referirse al tiempo: cronos y kairos. Cronos se refiere al tiempo cronológico o secuencial. Kairos es una antigua palabra griega que significa el momento adecuado o el momento oportuno. De modo pues, que la Biblia cuando habla de tiempo revelado a los hombres se refiere a cronos, mas cuando habla del tiempo para el cumplimiento de una profecía de Dios o para la revelación de su plan, está hablando de kairos. Un ejemplo de esto es Abraham. Abraham en su crono era imposible cumplir más de 90 años y tener un hijo, ya que cronológicamente era imposible. Él entendía que primero debería tener un hijo y luego ser anciano. Mas, dentro del Cairo de Dios, Sara debía tener 90 años precisamente para poder concebir y dar a luz a Isaac. Lo que nos enseña que el tiempo de Dios para el cumplimiento de sus profecías es muy diferente al nuestro. Dios nos enseña a través de la Biblia que Él no mide su tiempo en días, meses y años, sino que Él trabaja en conjunto a su kairos, es decir, Él espera el momento adecuado o el momento oportuno para operar y revelar su plan divino con quien Él quiere y como Él quiere. No sabemos con exactitud cómo medir el tiempo de Dios, pero sí conocemos un número que puede ayudar a interpretar las profecías bíblicas en torno a la conclusión del plan de Dios. En el Antiguo Testamento, la cifra 7 jugó un papel muy importante, significando plenitud o conclusión de algo. Se entiende que no se trata de una plenitud aritmética, sino que es la plenitud divino-profética. Vamos a ver algunos ejemplos de esto, donde el 7 juega la plenitud del mismo, es decir, cuando llegamos al acontecimiento número 7 de cada uno de estos sucesos, nos da a entender la culminación de dicho acontecimiento. Veamos algunos ejemplos. 7 días duró Dios en la creación, el séptimo día fue la conclusión de la creación. Faraón vio en sueños 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. 7 veces se rociaba con sangre el sacrificio ofrecido por el pecado. 7 veces tuvieron que recorrer los hebreos la ciudad de Jericó. La Biblia dice en Proverbios 24:16 que 7 veces cayere el justo, 7 veces también Jehová le levantará. Pero no solamente en el Antiguo Testamento, también en el Apocalipsis encontramos algunos ejemplos que nos dan a entender la plenitud o la culminación de los planes divino proféticos a través del número 7. Por ejemplo, encontramos también que se refiere a Apocalipsis 1 en el verso número 4 a 7 iglesias. Vemos también en Apocalipsis 7 espíritus, 7 candelabros, 7 sellos, 7 cuernos de un cordero, 7 trompetas, 7 copas llenas de la ira de Dios. Y si seguimos leyendo, hay un sinnúmero de profecías bíblicas que culminan con el número 7. Es importante entender esto, ya que cuando vayamos a medir el tiempo de Dios conforme a las 70 semanas de Daniel, el 7 juega un papel muy importante. Dicho esto, entiendo que ya usted está listo para ver las 7 dispensaciones, es decir, para ver la administración del plan de Dios a través de los tiempos. Los grandes estudiosos de la Biblia, teólogos sistemáticos, exégetas y todo tipo de hombres que han tratado de interpretar la Biblia concuerdan en algo, y es que los acontecimientos bíblicos todos están dentro de 7 dispensaciones. Vamos a conocer cuáles son estas. La dispensación número 1 es la que se llama la dispensación de la inocencia, que va desde Adán hasta la caída. La número 2 es la conciencia y va desde la caída hasta el diluvio. La número 3 es el gobierno humano y va desde el diluvio hasta Abraham.
Número 4 es la promesa desde Abraham hasta Moisés. La ley desde Moisés hasta Cristo. Recuerden que el mismo Jesucristo estableció que con su llegada la ley o la dispensación de la ley había culminado y empezaba una nueva era. La número 6 es la gracia y va desde el Pentecostés hasta el rapto de la iglesia. El número 7 es el reino, también conocido como el reino que se establecerá en la tierra de parte de Jesucristo. Algunos lo han llamado el milenio. Cabe destacar que la dispensación número 6, la gracia, la que hoy por hoy entendemos que estamos viviendo, también es conocida como el tiempo de los gentiles, es decir, a partir de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, los gentiles, es decir, los que no eran israelitas, ahora conocieron el reino de Dios y tienen entrada a formar parte del pueblo de Dios, del pueblo de Dios. La misma Biblia nos enseña en Lucas capítulo 21, el verso 24, lo siguiente. Léalo conmigo. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Estamos en la sexta dispensación de 7 que tiene el plan divino profético de Dios. ¿Qué detiene que el reloj de Dios continúe avanzando y que inicie el milenio, que inicie la última dispensación del plan de Dios? El rapto de la iglesia y la gran tribulación. El rapto de la iglesia y la gran tribulación. Creo que hasta este momento todos estamos claros. Nos encontramos en el tiempo de la gracia, hoy por hoy viviendo en el año 2020, es decir, 2020 años del año 0, cuando Jesucristo murió y resucitó en la cruz del Calvario. A partir de la muerte y resurrección de Jesucristo, la historia se reinició. Jesucristo fue el año 0 y de ahí en adelante hemos ido contando de manera ascendente hasta llegar al día de hoy, 2020 años. Pero yo quiero que en este momento usted se olvide de la realidad, se olvide del presente y vaya conmigo a la antigüedad. Vamos a la Babilonia antigua cuando Nabucodonosor fue rey. Algo que usted debe de saber antes de iniciar este relato es que en la antigüedad o los escritos de la antigüedad el tiempo no se calculaba conforme a como nosotros lo calculamos. Es decir, para los hebreos un año solamente tiene 360 días. Algo importante también que usted debe conocer es que el tiempo era contado de manera descendente. El rey Nabucodonosor gobernó la Babilonia antigua entre 630 a.C. hasta 562 a.C. Es probablemente el gobernante más conocido de la dinastía caldea de Babilonia. Es conocido por la conquista de Judá y Jerusalén y por su monumental actividad constructora en Babilonia, como los famosos jardines colgantes. Pero esto no es relevante para lo que vamos a hablar. Este mismo Nabucodonosor llegó a destruir el templo de Jerusalén y a conquistar las dos naciones, llevándolas cautivas a Babilonia en diferentes deportaciones. En una de estas deportaciones fueron enviados los príncipes y los jóvenes a Babilonia para trabajar para el rey Nabucodonosor. Y en uno de estos grupos también llegó el profeta Daniel, quien más adelante se destacó en el reino de Nabucodonosor por ser diestro a la interpretación de misterios, de sueños y de revelaciones que Dios mismo le había dado la capacidad de interpretar. Sucedió que en un momento dado el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, el cual vio una estatua grande sobremanera, la que él mismo no podía interpretar y se vio abrumado por la interpretación del mismo, llamando a sus sátrapas, a los hombres ancianos, aquellos que tenían ciencia de adivinación. Sin embargo, ninguno de ellos pudo darle la interpretación del sueño que había tenido el rey. Es aquí en el momento donde alguien le comenta que hay un joven que vino de la tierra de Jerusalén que es diestro en la interpretación de misterios. El rey Nabucodonosor había tenido un sueño en el cual veía una estatua grande sobremanera, la cual estaba compuesta de diferentes materiales: la cabeza de oro, el pecho y brazos de plata, el vientre y muslo de bronce, piernas de hierro y unos pies de hierro mezclado con barro. Daniel le dio la interpretación de los mismos y le dio a entender que cada uno de estos elementos significaban reinos, los cuales, gracias a la historia, hoy podemos entender y tener la interpretación de él mismo. La cabeza de oro era Babilonia, que era el imperio que gobernaba el mundo en el momento en el cual estaba Daniel. Pecho y brazos de plata, Mesopotamia, quien luego de derrocar el imperio babilónico en el 539 iba a establecer su imperio. Vientre y muslo de bronce, Grecia,
piernas de hierro, el imperio romano. Pies de hierro mezclado con barro es un reino dividido que estaría luego del reinado del imperio de Roma. Daniel tuvo otras visiones en el capítulo 7 específicamente y el capítulo 8 de su libro. En estas visiones él veía el mismo acontecimiento de muchos reinos, los cuales estaban gobernando, destrozándose el uno al otro. En estos acontecimientos él vio un león, el cual era Babilonia, vio un oso, el cual era Mesopotamia, vio un leopardo, el cual era Grecia, y una cuarta bestia, la cual se ha interpretado como el Imperio Romano, y también un cuerno pequeño. Es importante destacar el número 7 una última vez. Vimos 7 dispensaciones para culminar el plan divino profético de Dios. Y ahora acabamos de ver 5 reinos o 5 bestias o 5 partes de una estatua, las cuales simbolizan reino. Si analizamos, a través de la historia ha gobernado el imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio medo-persia, el imperio de Grecia, el imperio romano. 6. Solamente falta uno para que sean 7. Y ese reino es el cual habla Daniel de que es los pies de hierro mezclado con barro. Es decir, un reino que tiene una cualidad de 10. Daniel mismo expresó en el capítulo 2 que sería mediante alianzas humanas. 10 dedos simboliza 10 reinos que se unirán para conformar un reino dividido. Luego en Daniel 7 vemos lo mismo. Vemos que hay una bestia que tiene 10 cuernos. 10 cuernos y entre estos hay un cuerno pequeño, pero también este cuerno se hace un cuerno notable. Y dice Daniel que este cuerno tenía ojos y bocas y hablaba grandes cosas y se le permitió hacer guerra en contra de los santos y vencerlos. Es por esto que hemos llegado que el último reino de Daniel, o el reino número 7 de toda la historia, es el reino del anticristo que ha de reinar antes del final de los tiempos. Por eso vemos que Daniel en su visión ve que una gran piedra viene del cielo y destruye la estatua. Esta piedra es Jesucristo, que vendrá a establecer su reino en la tierra. Algo que usted debe conocer es que el profeta Jeremías y el profeta Daniel profetizaron paralelamente en el mismo tiempo, uno en Babilonia y otro en Judá, hasta que el rey Nabucodonosor tomó cautivo a Judá, llevándolo también deportado a Babilonia. Es por esto que cuando Jeremías profetizó de las 70 semanas, Daniel estuvo pendiente a la misma, y llegado el tiempo, entendiendo esta profecía o conociendo esta profecía, se puso a orar a Dios para que el cumplimiento de su pueblo fuera en libertad llegara. Dice la Biblia que Daniel se vistió de cilicio, de ceniza, y comenzó a orar a Dios hasta que en un momento, en el año primero del rey Darío, el ángel Gabriel le mostró las 70 semanas, de las cuales estaremos hablando en el día de hoy. En contexto a la oración de Daniel, encontramos que en Jeremías 25, el capítulo 1 hasta el 11, vemos la profecía que antes se le había dado a Jeremías con relación a los 70 años de opresión del pueblo israelita en Babilonia. Nos dice de la siguiente manera: palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Acorde a esta profecía, Daniel comenzó a orar y entonces se le reveló lo que nosotros ya conocemos como las 70 semanas de Daniel. Sin embargo, el cumplimiento de la palabra de Jeremías comenzó a correr a partir del año 607, cuando los israelitas fueron cautivos por completo en Babilonia, año 607 a.C. Entonces, en el año 537 a.C. se cumplieron los 70 años que profetizó Jeremías para que el pueblo fuera libre de la opresión babilónica. Pero bien, nos encontramos a un Daniel orando. Daniel estuvo en el año 539 cuando elevó su oración, es decir, en el año primero del rey Ciro, 2 años antes de que el pueblo fuera libertado de su esclavitud. Estos 2 años antes, él comenzó a orar para que el pueblo estuviese en libertad. Y Dios, acorde a la profecía que él estaba orando, le reveló un nuevo plan para los últimos tiempos.
Empecemos a analizar las 70 semanas de Daniel. Acompáñeme a leerlo, busque su Biblia y versículo por versículo vamos a ver la interpretación de esta profecía bíblica. El libro de Daniel, capítulo 9, desde el verso 24 hasta el 27. Estos versículos proporcionan una especie de reloj que da una idea de cuándo vendrá el Mesías y algunos de los eventos que acompañarán su aparición. En el verso número 24, Gabriel dice: un período de 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Casi todos los comentaristas coinciden en que las 70 semanas o los 77 deben entenderse como 70 semanas de años. Si procedemos a calcular 70 por 7, es decir, las 70 semanas multiplicada por 7 días que contiene la semana, obtendremos un total de 490 días, o en otras palabras, 1 año y 3 meses más o menos. Si ubicamos 1 año y 3 meses más o menos en la historia real, nos vamos a encontrar de que no coincide con los hechos históricos que le había profetizado el ángel Gabriel a Daniel. Es por esto que, avalándonos en la historia y en los acontecimientos mismos, hemos llegado a la conclusión de que estos 490 son años y no días. Vamos a calcularlo. Pero sin embargo, quiero que usted recuerde lo que estuvimos analizando hace unos minutos atrás sobre lo que representa el 7 en la plenitud divino profética de Dios. Por eso, cada semana contiene un valor de 7 en el cual vamos a multiplicar. Estas 70 semanas de 490 años, a su vez, pueden dividirse en 3 grupos pequeños. Es decir, calculando cada semana de año con un valor de 7, acorde a la plenitud profética de Dios, calculamos de la siguiente manera. El grupo número 1, 7 por 7, 49 años. El grupo número 2, 7 por 62, 434 años. Y un último grupo, 7 por 1 igual a 7 años. Esta división de las semanas en 3 grupos no la estoy inventando yo. Esto fue narrado por el mismo ángel Gabriel a Daniel. Vamos a leer Daniel 9, el verso 25. Dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Es decir, la primera semana es de 7 hasta que sea restaurada el muro de Jerusalén en tiempos angustiosos. Entonces, el verso número 26 nos confirma el segundo grupo de 62 semanas. Leamos el verso número 26. Dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida el Mesías. En estos 2 grupos, el ángel Gabriel dice que el reloj profético comenzaría en el momento que se expidiera el decreto para reconstruir a Jerusalén. Serían 483 años a partir de la fecha de dicho decreto hasta el tiempo del Mesías. Sabemos por la historia que la orden de restaurar y reconstruir a Jerusalén fue dada por el rey Artajerjes de Persia en el año 445 a.C. Usted puede confirmar esto en Nehemías capítulo 2, verso 1 hasta el 8. La primera unidad de 49 años, es decir, 7 por 7, cubre el tiempo que se necesitó para la construcción de Jerusalén. Dice Gabriel: se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Daniel 9, 25. Esta reconstrucción también se puede leer en el libro de Nehemías. Utilizando las costumbres judías de un año de 360 días, los 483 años después del año 445 a.C. nos coloca en el año 33 después de Cristo, que coincide con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. En Mateo 21, 1 al 9 podemos leer esto. La profecía en Daniel 9 especifica que tras la finalización de los 483 años se quitará la vida el Mesías. Es aquí cuando se cumple esta profecía, cuando Jesús fue crucificado. Llegamos nuevamente a la sexta dispensación que estuvimos hablando hace unos minutos, es decir, a la dispensación de la gracia o
al tiempo de los gentiles. Gracias a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ahora hemos entrado a un período de gracia, es decir, una prórroga donde el reloj profético divino de Dios se ha detenido. Tenía que iniciar hace tiempo ya lo que hoy estamos analizando sobre la última semana de Daniel, es decir, la semana 70, el rapto de la iglesia y la gran tribulación. Sin embargo, las 69 semanas abarcan un tiempo de 483 años. Y hoy por hoy tenemos viviendo 2020 años desde que Jesucristo murió y aún Él nos dio el chance de que podamos arrepentirnos. Es por esto que la Biblia dice que el Señor no ha retardado su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero si seguimos analizando las 70 semanas de Daniel, nos hemos quedado en la semana número 69. Sin embargo, el versículo 26 y 27 del capítulo número 9 de Daniel habla sobre algunos acontecimientos que vamos a analizar a continuación. El verso número 26 dice que adicional a que el Mesías se quitará la vida, luego vendrá el pueblo de un príncipe, el cual va a destruir la ciudad y el santuario, y hasta el fin del siglo durarán las devastaciones. Muchos de los estudiosos y los teólogos han llegado a la conclusión de que esto se trata sobre el emperador Vespasiano y su hijo Tito, que llegaron a destruir la ciudad de Jerusalén luego de la resurrección de Jesucristo. Este periodo de la historia judía, donde muchos de los llamados celotes se rebelaron en contra del Imperio Romano, llevaron a una guerra judío-romana que fue denominada las devastaciones. Esta culminó con la destrucción del santuario y de la ciudad. Analizando todos estos acontecimientos, hemos llegado a la conclusión que de 70 semanas que narró el ángel Gabriel a Daniel, se han cumplido 69, es decir, solamente queda una semana que inicia con el rapto de la iglesia y posteriormente la gran tribulación. Pero ¿cómo sabemos que la semana que nos resta es solamente el equivalente a una sola semana y que tiene un valor de 7? Pues esto también la Biblia nos los aclara. Leamos Daniel capítulo 9, el verso 27. Nos dice de la siguiente manera: y por otra semana confirmará el pacto con los muchos. Esto nos confirma que solamente resta una semana. Y no solamente esto, nos dice más: a la mitad de la semana hará cesar el continuo sacrificio y la ofrenda. Esto nos confirma que la semana que queda está dividida en dos partes. Pero si seguimos leyendo, aún hay otra característica de esta última semana. Nos dice: después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto también nos lleva a entender que luego de esta semana vendrá el cumplimiento profético de la totalidad de Dios, es decir, el fin de los tiempos. Para confirmar que esta semana está hablando sobre la aparición del anticristo, podemos confirmar leyendo en Daniel 7, verso número 25. Dice de la siguiente manera, hablando sobre la aparición del anticristo y la bestia en la tierra: y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y tiempo y medio. Acorde a lo que hemos analizado y según lo que los mayores exégetas e intérpretes bíblicos han llegado a la conclusión de que aquí está hablando de lo siguiente: tiempo equivale a una última semana que nos corresponde conforme a las 70 semanas de Daniel. Tiempos corresponde a que esta última semana será el equivalente a 7 años. Y tiempo y medio equivale a que la última semana será dividida en dos partes. Esta semana también del día grande de Jehová o de la tribulación la confirma también Apocalipsis capítulo 11, el verso número 3, cuando habla sobre los dos testigos, y dice de la siguiente manera: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1270 días, es decir, 3 años y medios. También Apocalipsis 13, capítulo 5, hablando sobre la aparición igual del anticristo y el falso profeta, la trilogía diabólica en la tierra para su reinado, la Biblia nos dice de la siguiente manera: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, es decir, 3 años y medios. En el libro de Apocalipsis capítulo 12, el verso número 14 nos dice que la mujer que es interpretada como el pueblo de Israel huye del dragón que es interpretado como el diablo o Dios mismo la guarda en el desierto, dice la Biblia, por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo.
lo que nos da a entender que está hablando de la última semana o de la mitad de la última semana que profetizó el profeta Daniel. Lógicamente está hablando del tiempo de tribulación que experimentará la tierra viendo el juicio de Dios por sus pecados. Creo que hasta este momento ha sido claro la interpretación de las 70 semanas de Daniel. Si tienes duda, puedes volver hacia atrás y retroalimentarte sobre cualquier punto que haya quedado duda en ti. Sin embargo, queremos decir que la interpretación de las 70 semanas de Daniel no es cuestión para jactarnos de que conocemos la interpretación, no, más bien es para que estemos apercibidos velando y orando, pues no sabemos a qué hora ha de venir vuestro Señor. Debemos ser como las 10 vírgenes, pero dentro de ellas debemos ser como las 5 prudentes que estaban pendientes a la venida del esposo y llenaron sus lámparas de aceite. Prepárate, que el Espíritu Santo muere en ti y estés apercibido para que el día que aparezca nuestro Señor podamos ascender con Él a las nubes y estar siempre con Él. Esto ha sido cuanto por el momento. Si te ha gustado este video, por favor suscríbete. Si quieres saber más sobre la mujer y el niño de que habla Apocalipsis, pues suscríbete y estaremos haciendo un video sobre el mismo. Hasta una próxima y que Dios les bendiga.